La primera técnica que vamos a ver para evaluar proyectos de inversión se conoce como el periodo de recuperación o como se dice en inglés, el payback. Esta es una técnica muy sencilla y va a ser como la oveja negra de toda esta historia porque, a ver, básicamente nos dice cuál es el tiempo requerido, usualmente en años, para que una empresa pueda recuperar la inversión inicial en un proyecto. Esto es relevante porque nos mide en unidad de tiempo lo que se tarda la empresa en poder cubrir, aunque sea este CAPEX o este desembolso. Hay una manera para calcularlo con esta fórmula que puede ser un poco tediosa, por eso decidí ponerle, si bien tiene letras de la A hasta la D, cada letra es un elemento diferente que quiero aquí escribir. Va a depender del tipo de ejercicio, ya lo vamos a ver, porque el periodo de recuperación puede ser muy intuitivo, que simplemente viendo las cifras ya se puede calcular, pero en periodos más específicos sí hay que utilizar esta formulación. A ver, entonces, la letra A significa el año cuyo flujo de caja acumulado, esto es importante, hay que ver lo que sería la suma del flujo de caja tal cual como está, que no exceda la inversión inicial, porque la idea es buscar un rango o un momento específico en donde se pueda cubrir en su totalidad. Luego tenemos a este periodo, le tenemos que sumar este factor. Entonces, este diferencial es la resta de la inversión inicial menos este flujo de caja acumulado ya en cifra, ya en unidad monetaria que se determinó en esta letra, que sería la A. Y por último, este diferencial se va a dividir, lo que se hace es distribuir ese flujo de caja con esta letra D, que lo que te dice es cuánto representa el flujo de caja del año próximo, que sería el A más 1. ¿Se puede ver un poco confuso? Sí, pero vamos a verlo con un ejercicio muy sencillo y luego vamos a hablar de por qué este periodo de recuperación es efectivamente la oveja negra de toda la familia. Antes, sí, bueno, yo aquí adelantándome clásico, pensando más rápido de lo que está aquí en la presentación, pero a ver, toda técnica, bueno, es importante decirlo, toda técnica de evaluación de proyectos tiene un criterio de aceptación para poder ver si va o no va. Entonces, para el periodo de recuperación, básicamente, y van a ver que esto es algo que se presta mucho a interpretación porque es muy abierto. Si el periodo de recuperación es menor, de acuerdo, a algún periodo máximo aceptable, la propuesta es viable. De lo contrario, se rechaza. Y aquí empiezan los problemas, porque entonces, a ver, ¿quién me va a definir este periodo máximo aceptable? Bueno, se tiene que comunicar con lo que serían los inversionistas, porque son ellos los que quieren ver en cuánto tiempo se recupera esta inversión. Entonces, va a depender mucho de la situación, ¿no? Y de cómo estén cómodos estos inversionistas. Hay algunos que te dirán, mira, yo aspiro en 2 años recuperar la inversión, hay otros que te dirán 3, se genera como un consenso y se hace la evaluación. Ahora, de no cumplir con ese estándar, entonces el proyecto se descarta y se busca otro. ¿Ok? O no se implementa, simplemente. Ahora, con esto en la mente, sí podemos realizar entonces un cuadro comparativo para poder entender lo bueno y lo malo, porque todas las técnicas tienen pros y contras. ¿Qué pasa con el periodo de recuperación? Que es muy sencillo de entender. Tú se lo puedes comunicar a un inversionista y independientemente de si esta persona que aportó capital tiene conocimientos o no de finanzas, todos estamos claros de que si yo puedo transmitirle a esta persona en cuánto tiempo va a tener el dinero recuperado, todo en orden. Además de que es interesante, se ajusta la incertidumbre de los flujos de efectivo posteriores porque se pone un rango. Ya se dice, mira, tranquilo, que cuando se cumpla este periodo, tú ya estás listo. Ya lo que queda excedente es otra cosa. Y claro, ignora básicamente todo lo que esté más allá del límite porque lo importante es enfocarse en quiero recuperar mi inversión. Pero tiene muchas desventajas y ese es el problema. Tiene como desventaja principal, y esto es una violación a la Biblia financiera, a la palabra del Señor, que ignora el valor del dinero a través del tiempo. ¿Qué es lo que les he estado diciendo? Bueno, que se suman los flujos de caja. Y eso no es así, algebraicamente no se puede. No toma en cuenta el costo de oportunidad o la tasa de rendimiento exigida por los inversionistas, porque el poder adquisitivo del dinero va a variar en el tiempo. Además, requiere de un límite arbitrario, y está el tema, porque ese periodo máximo aceptable es algo muy subjetivo y es algo muy condicionado. Además de que está muy sesgado hacia la liquidez.
que complementa esto que está aquí. Básicamente me ajusto a la incertidumbre, ignoro todo lo que tenga que ver con el periodo posterior y yo me enfoco en qué tan líquido puedo ser en ese periodo de recuperación. Y además de que el problema es que cuando se hacen comparaciones, esta técnica le va a dar más preferencia o está sesgada contra proyectos a largo plazo, se enfoca mucho en el cortoplacismo, sobre todo en sectores especializados como investigación y desarrollo y elaboración de productos nuevos de una cartera. Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es la conclusión? Esta es una medida referencial, más no es recomendable para tomar decisiones. Irónicamente, en el País de las Maravillas, por ejemplo en Venezuela, es muy útil. Hay tanta incertidumbre que básicamente para aprobar presupuestos basta, ya basta con solo recuperar la inversión inicial. Además de que en periodos de incertidumbre, donde también hay inflación y otros elementos, evaluar con la unidad de años es muy osado, pero bueno, se les está dando las herramientas para una economía normal, que bueno, se espera que esto se pueda hacer a futuro, pero como les digo, hay presupuestos y proyecciones que se hacen trimestrales, mensuales, y bueno, las técnicas de evaluación se pueden ajustar a esto también. Este ejercicio realmente es muy general. Básicamente lo que yo busco es ver cuál de estos tres proyectos tiene el periodo de recuperación más bajo. Aquí ni siquiera estoy tomando en cuenta un periodo máximo aceptable. Simplemente vamos a escoger aquel que tenga el payback más bajo. Aquí podemos ver la inversión inicial de cada uno y podemos ver los flujos de caja futuros que van a generar en 3 años. Ahora, como les decía, hay dos formas de hacer esto. Se puede aplicar la fórmula matemática o se puede ver directamente. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, este tipo de proyecto, el A, tiene una inversión de 400 millones y básicamente se puede ver que en el año 2 se recupera si yo sumo 200 más 200. ¿Qué pasa con el proyecto B? Que si yo sumo aquí 100 más 200 me da 300 y sumo aquí me da 450 y ya puedo ver que debo descartarlo porque no recupero la inversión inicial en este plazo de 3 años. Imagínense si yo descontara esto en el tiempo. Y el proyecto C tiene un desembolso mayor de 700, perdón, y aquí podemos ver 300 más 300, 600 más 250. Ya aquí podemos ver que hay un excedente, si se va a recuperar, pero claro, no es tan intuitivo, porque si yo sumo los primeros 2 años, me da 300 más 200, 500, 550, entonces va a ser 2 años y un poquito más. Esto sí lo vamos a determinar con la fórmula matemática, pero al final de cuentas nos vamos a quedar con el proyecto que tenemos seguro que va a ser el A. Ok, ¿qué voy a hacer? Sencillo. Ya sé que el proyecto A se recupera. El B no se recupera, automáticamente se retrasa. El C, sí podemos hacer el cálculo con la fórmula para ver exactamente en cuánto tiempo, que estamos hablando de 2,5 años. Y con eso ya podemos ver que el proyecto A es el más conveniente elegir. Pueden ver que aquí escogí, según la fórmula, el periodo en donde no se excede la inversión inicial, que sería el año 2. Se toma la inversión inicial aquí de 700, luego se va a restar el flujo de caja acumulado en estos 2 años y se va a dividir entre el flujo de caja del año 3 para poder hacer el cálculo. Para no dejar esto en el aire, les voy a proponer esta solución en el archivo de Excel. Este es el archivo que tienen en módulo 7. Pueden ver que estoy en la pestaña del ejercicio número 3. Y aquí están los datos. Simplemente traigo nuevamente la fórmula a la mesa, las siglas o significado de cada letra y podemos hacer el cálculo. Fíjense que inclusive me tomé la molestia de hacer esto con la misma fórmula matemática para que vean que aplica para todo. Nosotros sabemos, la verdad, que si con el proyecto A yo tomo 200 más 200, recupero la inversión inicial, si la resto, me da 0. Entonces estoy perfecto acá. De que el proyecto B no hay forma, porque claro, si yo sumo los tres valores, no voy a llegar a 500 y bueno, lo verifico aquí si hago la resta en un déficit. Y el proyecto C, lo que pasa acá es que claro, yo sumo acá los tres valores y lo hago comparándolo con la inversión inicial y tengo este excedente.
Entonces, claro, a nivel de valor, yo debería escoger el proyecto C, pero me inclino por el A porque es el que se recupera más rápido. De todas maneras, no me tome muy en serio, porque esto no está descontado en el tiempo. O sea, esto que yo estoy haciendo matemáticamente no tiene sentido financiero. Aunque hay una corrección, por si acaso. Hay una técnica que se llama el periodo de recuperación descontado, donde se toma en cuenta el costo de oportunidad, pero sigue teniendo las mismas deficiencias a nivel de interpretación. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para que la puedan ver. Vamos a hacer esto con el proyecto C y yo tomo en cuenta lo que son las variables. Tengo aquí A, B, C y D. Claro, yo aquí lo hice directo y lo pueden ver. Es bueno que vean aquí la fórmula completa, pero voy a hacerlo ahora por partes. Aquí A tiene que ser el periodo que no supere la inversión inicial. Evidentemente, si yo sumo ambos valores acá, año 1 más año 2, me da 550, no excede los 700. Entonces, yo puedo decir que A es el año 2. De hecho, vamos a hacer esto todavía mejor con los números que tenemos acá. Yo voy acá y pongo año 2. Listo. Ahora, B va a ser la inversión inicial. Esta inversión inicial la voy a poner negativo acá para que menos por menos me dé más. C va a ser este flujo acumulado de 550 y D va a ser el flujo de caja del periodo próximo, que es 300. Ya con esto puedo hacer el cálculo. Si yo tomo 2 más, abro paréntesis, voy a restar estos dos valores y los voy a dividir entre 300. Pero cuidado aquí porque prefiero poner un paréntesis adicional en la fórmula para encerrar la estructura acá y me he dado 2,5 y está perfecto. Con esto ya concluimos sobre lo que es el periodo de recuperación. Vamos a continuar con otras técnicas de evaluación de proyectos en el siguiente video.